Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto nuevamente de estar aquí dando continuidad a la Semana de la Salud Internacional. Saludamos especialmente a los que nos vienen acompañando desde el día lunes y también saludamos a los compañeros y compañeras que se incorporan el día de hoy. Queríamos mencionar que vamos a estar subiendo ya en la página, en el canal de YouTube de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, las presentaciones del día de ayer, así que quienes se incorporan hoy y no han podido seguirnos, se han perdido una o alguna de las tres intervenciones del día de ayer, van a poder hacerlo y van a poder acompañarnos de la misma manera. El día de hoy vamos a tener un programa bastante intenso, como todos los días, digamos, tres sesiones. La primera sesión estamos aquí con José Carlos Escudero, con Jorge Rachid, y vamos a estar con Adriana Rossi, digamos, acompañándonos desde directamente desde su localidad en la provincia de Santa Fe. Y con la moderación de Giglio Prado vamos a hablar nada más ni nada menos que de la problemática de la geopolítica y la forma como viene cambiando el mapa mundo en relación al tema de la pandemia. Cómo la pandemia cambió el mundo, pero también cómo el mundo que cambia las condiciones para enfrentar la pandemia. Muy complementario con el trabajo, no se pierdan la actividad del día de ayer. El doctor Daniel Goyán, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Salud de la Nación y de la provincia, nos estuvo comentando todos los detalles en relación específicamente a la problemática del complejo médico industrial que venía año tras año, digamos, desestabilizando los sistemas de salud, los mejores sistemas de salud del planeta, digamos, y que luego de esta etapa, durante la pandemia, no es un complejo médico industrial que haya retrocedido, sino que incluso en algunas dimensiones ha avanzado, como es el caso de las vacunas. Podríamos decir, ya solo anunciar que una vacuna es segura o es efectiva cambia el valor en bolsa, digamos, de cualquier laboratorio. Así que toda esta complejidad la encaramos el día de ayer y hoy tiene un momento culminante con esta mesa. Luego de esta mesa, a las 15:30, tenemos una discusión sobre dimensiones internacionales de la fuerza laboral en salud, con toda la problemática de formación, de investigación y de innovación. Y finalmente, el día de hoy, que es un día, como todos los días, digamos, muy cargado de agenda, vamos a traer la dimensión de rondas, un dispositivo muy traído a cuento por parte de todos los movimientos de género, los movimientos feministas, digamos, que han planteado el tema de las identidades y de las diversidades, pero esta vez, creo que, digamos, poco frecuente, una ronda internacional, de tal manera que compañeras de distintos países van a estar discutiendo, digamos, sobre la problemática de género, mirado hasta en la pregunta, digamos, ¿hay Estados Unidos, hay Naciones Unidas, puede haber pueblos unidos? Digamos, y parece que los movimientos de género y los movimientos de cambio climático muestran que puede haber movimientos internacionales sinérgicos que se alimentan recíprocamente. Todo esto en la jornada del día de hoy yo lo dejo al doctor Giglio Prado, que va a coordinar esta mesa, y les pido que nos acompañen por el chat del canal de YouTube. Estamos recogiendo todas las preguntas, todos los comentarios, para tratar de traerlos sistematizados a nuestras mesas. Muchísimas gracias, que disfruten esta jornada. La verdad que es un honor para mí estar participando de la jornada y coordinar esta mesa. Vamos a tener entre nosotros, como dijo Mario, a Adriana Rossi, una destacada filósofa italiana, que tenemos el placer de que viva en las afueras de Rosario, en Pueblo Ester. Una gran compañera, una gran analista internacional, su trayectoria es realmente muy importante. A nuestro maestro José Carlos Escudero, epidemiólogo, sociólogo, médico, protagonista de la corriente de la medicina social latinoamericana, y a nuestro compañero y dirigente político, además de luchador por la salud,
Jorge Rachid. Todos ellos son excelentes analistas del momento que nos toca vivir. Yo creo que el momento que nos toca vivir todos lo conocemos. Millones de casos de la pandemia, millones de muertos, todos conocemos, sabemos cómo buscar estos datos, y esto ha cambiado, este acontecimiento de la pandemia ha cambiado la configuración política, geopolítica, cómo pensar, cómo vivir, y probablemente tenga una proyección que convenga estudiar. Nunca la salud estuvo en un lugar tan central y tan relacionado con la política como en este momento, con la historia como en este momento. Es un acontecimiento en el sentido de Badiou, al estilo de esos acontecimientos que obligan a un cambio global en la forma de enfocar las cosas, probablemente similar a una guerra. Por lo tanto, si estamos en condiciones, nos gustaría conectarnos con nuestra analista internacional, Adriana Rossi, si ello fuera posible. Si eso no es posible, hemos advertido al compañero José Carlos Escudero que mientras conectamos con Adriana nos haga, digamos, una semblanza de esta situación, qué es lo que observa él. Por supuesto, lo escuchamos. Bien, lo que yo quiero plantear es que hay un momento internacional donde el viejo país hegemón está desafiado por un país nuevo, Estados Unidos por China. Quiero plantear apenas unas pocas pequeñas cosas de lo que está pasando. En China, veamos la iniciativa del Camino de la Seda. Eso supone un cambio estratégico para las relaciones de Oriente con Occidente a través de un camino que va por tierra que va a resultar mucho más barato, o está resultando mucho más barato, que el largo camino por barco. Y por otro lado, en China, una cosa que impactó en términos de política interna es que China se las arregló en los últimos años para que en 400 millones de ciudadanos chinos dejaran de ser pobres, que es una de las transferencias de recursos más importantes que yo sepa en la historia del planeta. Y Estados Unidos, por otro lado, estamos viendo cosas impactantes. Me parece raro, yo tengo una vieja relación como alumno en Estados Unidos, ver que una turba armada asalta el Capitolio el 6 de enero de este año, cosa que es sorprendente. Y que por otro lado, por ejemplo, para utilizar otros indicadores, Estados Unidos se retira de Afganistán después de estar ahí 20 años y haber gastado, creo, 100.000 millones de dólares. Es decir, golpes serios para la cohesión interna de un país hegemónico y ver que el desafiante tiene cartas importantes en su juego. Yo quiero dar algunas cifras para empezar. Lo que quiero señalar es que ante tanta falsedad que uno puede leer en los medios de comunicación argentinos sobre la evolución de la pandemia, falsedad que no es aleatoria, está centrada en cierto camino político, hay datos que son irrefutables, que se pueden leer gratis todos los días en registros que se actualizan todos los días y que son de fácil acceso. Así que antes de venir a esta mesa redonda, yo hago lo que hago toda la mañana, prendo la computadora y leo. Les leo algunos datos que pude leer hoy. Vacunación. China es un país de 1.400 millones de habitantes. Estados Unidos es un país de 320 millones de habitantes. Entonces yo voy a hablar sobre tasas, hechos referidos al denominador población. Al día de hoy, China ha vacunado en este momento a 160.000 chinos por 100.000 habitantes. Es decir, cada chino recibió un poquito más de un jab, como dicen los anglosajones, de vacuna. Estados Unidos, con 320 millones de habitantes, por habitante, ha recibido 116.000.
Es decir, China tiene 50% más de cobertura de vacuna que Estados Unidos hoy, por población. Y si uno busca en otro lugar de fuente de información a ver cómo está cambiando la curva de vacunas en Estados Unidos, la curva norteamericana de vacunas está amesetada, mientras, por ejemplo, la curva de vacunas de Argentina está aumentando exponencialmente, lo cual es admirable. Así que fíjense en este primer dato. Acabo de leer hoy, no lo leí ayer, que de los 8 países del mundo con la tasa más alta de mortalidad en la última semana por coronavirus, de los 8, Estados Unidos está hoy en el lugar 7º de los 220 países. Estados Unidos sube en su mortalidad relativa con otros países. Y les cuento el dato más significativo de todos. Estados Unidos tiene, desde que comenzó la pandemia, una tasa de mortalidad de 205 por 100.000. 205 por 100.000. ¿Saben cuánto tiene China? Menos de 1 por 100.000. 0,5 por 100.000. Con lo cual, dicho en buen romance, el riesgo de morir por COVID en Estados Unidos es 400 veces más alto que el riesgo de morir por COVID en China. No me meto en el subregistro de mortalidad, con un sistema de medición de mortalidad que es muy rotundo, se mide la mortalidad por encima de los antecedentes históricos, los últimos 3 años, los últimos 5 años. Estados Unidos ha subregistrado con este poderoso indicador, que yo leo en el Economist, con este poderoso indicador Estados Unidos ha subregistrado más muertes por COVID que Argentina, no digamos que Alemania. Así que uno ve en Estados Unidos una gran heterogeneidad de respuestas y un dato empírico que es abrumador de fracaso. Me parece que es un buen ejercicio intelectual decir, en esta discusión geopolítica de hegemonías, el país de los 200 países del mundo que manejó peor la pandemia ha sido Estados Unidos, y el país que lo ha manejado mejor es China, que son 2 ingredientes importantes para la correlación de fuerzas del fenómeno habitual. Leí hoy que Estados Unidos está teniendo hoy 2.000 muertos por día, y leí una cosa que yo pensé que en mi vida nunca iba a leer, que es que se está haciendo lo que los médicos llaman triage, que es elegir de la gente que espera atención médica a quién van a atender y a quién, porque el hospital está colmado, no lo van a atender. Y yo podía haber pensado eventualmente, bueno, en una situación trágica en Estados Unidos, algún estado del sur, pobre, republicano, donde hay mucha gente que no quiere vacunarse, recibiría esa situación terrible. Pero hoy he leído que hay triage en el estado próspero demócrata de Oregon, en la costa del Pacífico, y en el estado de California. Yo pensé que en mi vida iba a leer un titular como el que acabo de leer en los últimos días. Viendo la pandemia podemos ver fenómenos extrasanitarios que pesaron en lo sanitario. A fines de los 80 del siglo pasado, el neoliberalismo fue cada vez más fuerte en todos los países, inclusive los países de tradición socialdemócrata de Europa o de tradición cristiano-demócrata de Europa, donde estaba el estado de bienestar. En todos los países los sistemas impositivos se volvieron crecientemente regresivos, que es decir, que los pobres pagan cada impuesto cada vez más y los ricos pagan cada vez menos. Eso ha sido un fenómeno regular en todos los países, especialmente notable en los Estados Unidos. Y en paralelo, el desarrollo del capitalismo financiero supranacional, que incluye un fuerte componente en salud, el desarrollo de ese capitalismo se volvió cada vez más fuerte, pudiendo ahora, por ejemplo, litigar contra Estados-nación de igual a igual, pudiendo relajar las medidas para fuga de capitales, fortaleciendo los paraísos fiscales,
las guaridas fiscales, donde muchos delincuentes, empresarios, también por ahí algún político, se lleva la plata que no ha declarado y entonces no paga impuestos. Así que el desarrollo del paraíso fiscal debilita al Estado para que haga menos políticas sociales y de salud. En Bérgamo, Adriana Rossi viene a hablar ahora italiana, Bérgamo, próspera ciudad de Italia, cuando viene el primer pico de enfermedad, el hospital de Bérgamo no tenía oferta, tenía una oferta reducida de salud, porque Italia había reducido el gasto social. Pero fue en España, donde el Estado español reduce el gasto social y entonces la sanidad estatal española, buena y gratuita, se debilita. Entonces la clase alta española contrata seguros de salud, que ¿quién nos da? Los bancos. Así que los bancos españoles fueron beneficiados porque el Estado les pagó las cuentas, si no, los bancos podían quebrar, y además porque el banco ahora administra un fondo de dinero con el que no contaba, que es el seguro privado de salud en España. Así que esto venía con el tiempo. Y asociado con esto, Estados Unidos, que es el país donde la desigualdad se ha hecho más flagrante, notó un fenómeno que en demografía se observa poco, que es la baja de la esperanza de vida al nacer. ¿Y por qué causas en Estados Unidos? Porque los blancos norteamericanos que contaban con trabajo seguro y buen sueldo dejan de tenerlo, porque ganan menos dinero y tienen que pagar la educación, que en Estados Unidos es muy mercantilizada. Entonces hemos tenido en Estados Unidos una epidemia de suicidios, de alcoholismo y de uso de opiáceos que se prescriben como medicamentos, pero dan sensaciones high. Así que eso estuvo pasando notablemente, con lo cual la situación mundial con respecto a la salud era problemática antes de la pandemia. El 2008 quiebra Lehman Brothers, el mayor colapso financiero desde Wall Street 1929, y ese dinero hubo que sacarlo de algún lugar. Y como estamos viendo ahora, una recesión mundial que supera notablemente 1929, vemos que tenemos cosas serias por delante. Entonces, volvemos a la pandemia. ¿Qué es lo que hay que hacer en una pandemia? Lo que hay que hacer, lamentablemente, es aislar a la gente. Lamentablemente. Los chinos lo hicieron muy bien, por eso llegaron a tener 5.000 muertos sobre 1.400 millones. Y en China pasó una cosa que parece un chiste, pero la repito. China es un país que es marxista, pero también confuciano. Siendo confuciano, piensa en la comunidad, piensa en la contención social, de tal manera que el componente confuciano de China ayudó a que los chinos se bancaran realmente cuarentenas muy severas. Si alguien quiere hilar delgado, hay chinos que no son comunistas, son chinos capitalistas, los de Taiwán, y Taiwán tuvo éxito con respecto a la pandemia, no tanto como China continental, pero tuvo éxito, porque este hábito chino es supraideólogo político. Y el otro ejemplo que yo suelo dar es Singapur, una isla de chinos expatriados que también tuvo éxito por esta sensación de lo comunitario, de lo colectivo, algo así como la comunidad organizada, frase que los argentinos deberíamos repetir más seguido. Bueno, así que en Estados Unidos, de 1000 formas diferentes, el caso de Bérgamo, al de ver que los hospitales estaban colmados, los camiones del ejército italiano sacaban cadáveres a la noche de gente que había muerto en la casa, no se le había asignado como causa de muerte COVID, habían muerto sin atención, y los camiones iban a quemar esa enorme cantidad de cadáveres en un crematorio del ejército italiano. La mortalidad de Bérgamo, industrial y próspero ciudad italiana, se multiplicó por 4 el tiempo de duración de este pico epidémico.
Entonces, hay que aislar, hay que tomar las medidas sociales para que este aislamiento sea lo peor duro posible, pero lamentablemente es una cosa que hay que hacer. Recordemos la frase que decía alguien, que mueran los que tienen que morir, para crear una cantidad de efecto rebaño para que la epidemia no se difunda. Y lo que a mí me impactó mucho, yo me paso el día lamentablemente leyendo este tema, es que Boris Johnson, primer ministro conservador, se jugó unos cuantos días a decir no hacemos nada, no restringimos, no cerramos los pubs, la gente va a ir a trabajar. Estuvo una semana en eso, lo convencieron de que dejara de hacerlo. A la semana Gran Bretaña se cerró fuerte. Esa semana de demora supuso 10.000 muertos adicionales. Yo quiero comparar ahora de nuevo los 390.000 muertos norteamericanos con los 5.000 chinos. Las cifras son anonadantes. Y lo que más me sorprende es que esto no es el resultado complejo de una fuente de información oscura. Esto está disponible claramente gratis todos los días y algo me hace pensar por qué los periodistas argentinos, aparentemente la mayoría son tan malos, y por ahí la palabra periodista les queda grande, y por qué los medios de comunicación son tan inconcebiblemente sesgados con respecto a estos hechos. Viene la pandemia. Otra cosa que asusta es que en este momento, por lo último que leí, solamente el 2% de africanos recibieron una dosis de vacuna. Con lo cual tenemos un terreno espectacular para que aparezcan nuevas variantes, como apareció la Delta, con un denominador de población de 1.200 millones de personas. Nuestro coordinador me está haciendo señales, quiero redondear esto un poquito más. Con las vacunas zafamos en gran parte, pero el virus se queda con nosotros, y lo que estamos aprendiendo claramente es que para manejar una pandemia se requiere un Estado fuerte, se requiere una salud que no dependa del mecanismo de lucro como Estados Unidos, sino el derecho a la salud como derecho innato del Homo sapiens para ser ofrecido de una manera no mercantil. Esta es una lección que estamos aprendiendo y sobre la cual tenemos que volver una y otra vez. Nada más. Gracias. Gracias, querido José Carlos. Muy claro. Querida Adriana, entiendo que estás conectada. Por fin, no lo logré. Bueno, le agregamos un poco de realismo italiano a todo esto. El querido José Carlos nos ha explicado la importancia de Confucio. Acá en la Argentina, obviamente, que hay mucha gente más confundida que confuciana, y está hablando de la importancia de lo comunitario y la importancia del Estado en todo esto. Pero todo esto está en ebullición, está cambiando. Y queríamos tus análisis de cómo estás viendo los rasgos principales, desgraciadamente nada más, pero como para comenzar un análisis ineludible de cómo está evolucionando nuestra geopolítica. Adelante. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, mil disculpas por no haber podido ingresar enseguida. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, llegó esta pandemia y llegó ya en un periodo de crisis, no es que estábamos viviendo en el paraíso. Y era una crisis del sistema. Y la pandemia lo que hizo fue develarlo, lo que hizo fue agudizarlo, lo que hizo fue además acelerar toda una serie de procesos. Y nos encontramos con un enjambre así de problemas, un sinnúmero de senderos que se bifurcan y no sabemos muy bien a dónde nos van a llevar. Pero sin embargo podemos hacer una especie de análisis de la situación actual. Y vamos por partes.
porque es todo muy, muy complejo. Empezamos con una cuestión del capitalismo. El capitalismo global, financiero, ya estaba en crisis, ya hubo una crisis en el 2008. Y esta crisis puso Estados Unidos en una situación muy especial, que es la de perder la hegemonía a nivel mundial. Y esta crisis financiera se vuelve a presentar porque ayer un gran gigante del sector inmobiliario chino se desplomó totalmente. Y en este desplome, ¿qué pasó? Que se desplomó, se desplomó la institución, o sea, la corporación, cayeron la bolsa. China puede verse envuelta en una crisis muy fuerte y esa crisis puede expandirse por el resto del planeta. Ahora, esto puede de alguna forma llegar a modificar también el tablero mundial si es que la crisis va avanzando. Sin embargo, a pesar de la crisis, lo que quiero subrayar, enfatizar, es que el capitalismo no es que con esta crisis se muere. El capitalismo simplemente se recicla y ya hay este reciclaje. Se transforma en un capitalismo de plataforma, en un capitalismo cognitivo. Es un capitalismo que va a llevar a una concentración mayor de riqueza, que la estamos viendo, más desigualdades y un impacto muy fuerte en toda la clase trabajadora. Ahora, pasamos a ver un poco cuál es el escenario internacional. Efectivamente, lo que pasa es que el 15 de septiembre, o sea, los Estados Unidos están tratando de recuperar esa hegemonía y se han encontrado con algunos obstáculos. El 15 de septiembre, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia han firmado un acuerdo. El acuerdo se llama AUKUS. Este acuerdo es un acuerdo militar en el que se provee de submarino de propulsión atómica a Australia, más implemento más del sector, digamos, militar. El acuerdo nace, ¿cómo nace? Nace de una preocupación muy profunda de parte de los Estados Unidos, porque lo que ve es un desplazamiento del poder económico de Occidente hacia Oriente, con China a la cabeza. Hay organizaciones que reúnen a estos países asiáticos y que efectivamente conforman un bloque absolutamente poderoso y mucho más fuerte que lo que puede ser el bloque económico de Occidente. Y China, además, lo que está haciendo está a la cabeza de un gran proyecto. Este proyecto es la Ruta de la Seda. Yo no sé si se pueden ver los dos mapas que yo envié. Bueno, la Ruta de la Seda sale justamente de China y va atravesando todo el continente asiático con una serie de obras de infraestructura que la infraestructura ferroviaria que comunica los distintos países, con estructuras también energéticas, con todo, digamos, un desarrollo para poder mantener ese corredor que es un corredor comercial en el cual confluyen desde distintas franjas, confluyen los productos también de los países involucrados. Lo que quiere involucrar efectivamente China son países como Afganistán mismo, como Pakistán, y piensa en una ruta que atraviesa justamente Afganistán, Pakistán, Irán, Azerbaiyán y después Turquía, para poder llegar directamente al mar Mediterráneo y también para poder mantener una conexión directa con Rusia.
Existe también una ruta que va con, directo de China a Rusia. Una es con un gasducto que da a China todo lo que China necesita en lo que se refiere justamente a gas. Pero existe también otra ruta que no se llama propiamente Ruta de la Seda, pero que es la azul que ustedes pueden ver y que es justamente la ruta acuática, la ruta oceánica que va tocando distintos puertos, se llama el Collar de Perlas, para poder ingresar después al Mediterráneo y llevar también todos los insumos y todo lo que se requiere a África. Ustedes pueden ver que en África hay unos puntitos y esos son la línea férrea que está construyendo China en África, involucrando también continentes africanos en esto. Y la ruta acuática así del océano va a llegar hasta Italia y de ahí conectarse con la ruta terrestre que va a llegar hasta Madrid, debería llegar. Entonces, y además se encuentra también otra ruta que la ven en el segundo mapa. En el segundo mapa pueden ver que hay una ruta que de China llega directamente a América Latina, donde se prevé construir también toda una serie de infraestructura para viabilizar el tránsito de la mercadería a través del continente en la zona sur del continente. Ahora, Estados Unidos está absolutamente preocupado por esta expansión china, que mantiene además estrecho contacto con distintos países a nivel diplomático y está poniendo en marcha toda una serie de estrategias. La estrategia principal es cercar a China y la va a acercar militarmente. De ahí el acuerdo reciente con Gran Bretaña y con Australia, que levantó una polvareda impresionante en Europa por cuestiones que no voy a poder comentar acá, pero que hizo que Europa se convirtiera en una especie de invitado de piedra en el contexto internacional. Entonces, podemos volver a la pantalla normal. Hay también una tercera ruta que pasaría por el Ártico, donde hay deshielo y por lo tanto se están abriendo canales de navegación que China quiere directamente aprovechar con su aliado ruso. Ahora, la idea, por lo tanto, es acorralar a través de la cuestión militar, a través del fortalecimiento, además del Comando Indo-Pacífico, que está a cargo del control de los mares de Estados Unidos. En este comando trabajan 350.000 personas entre efectivos militares y civiles. Es el comando más importante, que tendrá una ayuda también de la OTAN, que no salió muy bien parada claramente en Afganistán y que está buscando también un lugar donde poderse insertar. Y mantener, o sea, tratar no solamente de cercar por la zona de los mares, sino mantener en estabilidad en la zona de Medio Oriente y el Medio Oriente ampliado. El Medio Oriente ampliado significa Medio Oriente más Afganistán más Irán, para poder cortarle justamente el paso. Ahora, ¿cómo reacciona en América Latina? En América Latina, referente a América Latina, está también la cuestión de militar. Está el Comando Sur, que tendrá que mantener el control de los puertos del Pacífico, en Perú sobre todo, en Chile, y además que ya tiene un aeropuerto en Galápagos, gracias al un acuerdo que firmó Lenín Moreno con la administración de los Estados Unidos. Se construye además un puerto de profundidad en la isla Malvinas, que estará a disposición además de la OTAN.
Pero de todas formas hay que tomar en consideración que no está solamente la cuestión militar, hay otras cuestiones más, son otros instrumentos que se están utilizando en América Latina, donde justamente China ha establecido toda una serie de contactos con organizaciones como la CELAC, por ejemplo, que es la que reúne, organizaciones que reúne todos los estados americanos y latinoamericanos y del Caribe, que no son propiamente favorables, digamos, a una presencia estadounidense. Esa es una organización alternativa prácticamente a la OEA. Y estos instrumentos son instrumentos para poder mantener dominados el continente y por lo tanto asistimos, sobre todo últimamente, a una maniobra política atenaza para debilitar, asfixiar a gobiernos llamados populistas y lejos, digamos, de lo que es el ideario de los Estados Unidos, de los intereses de los Estados Unidos. Y esta maniobra está a cargo de una derecha que se afirma además sobre un territorio fértil que se preparó ya de antemano, que por una crisis que atraviesa todas las sociedades, hace que en esta sociedad haya grupos cada vez más numerosos de personas que descreen política, que descreen de la democracia, que descreen del Estado, que no encuentran eventualmente una respuesta a lo que son sus necesidades. Sobre ese terreno, sí, estoy por terminar. Eso es oficio. Gracias. Estoy por terminar, cierro con esto. Y es un terreno muy fértil donde va surgiendo un discurso violento que es un discurso en contra de la institucionalidad, un discurso antidemocrático y donde se inserta también una derecha ultraconservadora de la cual fomentada desde los Estados Unidos, pero que es internacional, que realiza conferencias internacionales y cuyo representante reconocido a nivel internacional lo tenemos acá en América Latina y es Jair Bolsonaro. Entonces, el panorama no es alentador realmente, pero es lo que hay, pero siempre hay alguna salida, habrá que visualizarla, habrá que construirla y ese es el reto que tenemos hoy todos. Muchas gracias. Muy tremendo lo que decís, muy denso. Vamos a tratar de subir la apuesta ahora con nuestro compañero Rachid. Bueno, muchas gracias, un saludo para Adriana y a Estela Caloni que la estamos cuidando. Gracias, Adriana. Un gusto estar con José Carlos, con Mario Robert, con Giglio, con todos ustedes. Yo la verdad es que le diría a todos los que nos están escuchando, antes de entrar en el tema pandémico, que es donde me quiero centrar, que todo lo que han dicho tanto José Carlos Escudero como Adriana, repasen por qué en nuestros medios llamados de comunicación no figura ni la ruta del Ártico, ni el mar de la China, ni las islas artificiales, ni el estrecho de Hormuz, ni la ruta de la seda, ni el Citrian 2, el gasopetroducto ruso-alemán. Tampoco figura la crisis que se está produciendo en el desplazamiento del dólar de todos los mercados a futuro. Esto que ha firmado ahora Estados Unidos con Australia para los 7 submarinos nucleares para controlar el mar de la China, indudablemente le hace romper un convenio a Australia con 55.000 millones de dólares por los submarinos que tenía contratado con Francia. O sea, el desplazamiento incluso del dólar se verifica en los acuerdos que está haciendo Gran Bretaña con China en sus propias monedas, en libras esterlinas y en yuanes. Así que los que quieran investigar esto pueden investigarlo en todos estos títulos que yo les doy y los dejo ahí para que los investiguen como hace José Carlos, como hacemos todos, casi todos los días de nuestras vidas. Yo quería decirles, encarar desde otro lugar, porque el tema pandémico nos deja, además del dolor, nos deja muchas enseñanzas. La primera de ellas es que una molécula
que es menos que un bicho, porque no se reproduce sino parasita, es una cosa, es una molécula que conocíamos y era amable con los seres humanos, como el coronavirus. De pronto aparece un león sordo que se come la cancha y nos deja a todos mirando para estudiar lo que está pasando. Pero como bien arrancó Adriana, esta molécula que produce una crisis sanitaria, pandémica a nivel mundial, también desnuda la crisis civilizatoria que habíamos naturalizado los seres humanos. Una crisis civilizatoria que quizás tenga como elemento central el calentamiento global, la desertización de la tierra, la tala de los bosques nativos, la utilización de los agrotóxicos y la limitación de las tierras fértiles para el cultivo, habiendo naturalizado la muerte por hambre de 24.000 personas por día promedio hace 10 años. Y esto es un dato espantoso para los médicos, para los científicos. ¿Cómo podemos tolerar en el mundo que se mueran 24.000 personas por día, los cuales 8.000 son niños? Y esto porque el capitalismo infinito, ese capitalismo sin fin, extractivista, que es absolutamente brutal y que es absolutamente inhumano, esta financiarización de la economía, una crisis pandémica de una molécula, hace que esto se transforme en lo que era una armada invencible en una catástrofe mundial. Se caen los mercados, se caen las bolsas, se caen las empresas. Si no fuese por lo dramático de las muertes, sería una obra de Shakespeare espectacular, una obra de Shakespeare casi firmada, porque esto trae como consecuencia la lesión profunda a los fundamentos teóricos del neoliberalismo a nivel global. Porque, como bien dijo José Carlos al final de su alocución, todos los estados del mundo entendieron que el Estado debe retomar el control del ordenamiento social, de la planificación estratégica, del financiamiento y de la conducción de las políticas públicas, en especial en salud. Y esto desplaza al Estado mínimo al servicio del capital privado, que es uno de los ejes teóricos más fuertes, una de las columnas del neoliberalismo. Y fíjense ustedes que la mejor expresión de esto es que de los 137 laboratorios de investigación que en el mundo abandonan todas sus investigaciones para ponerse a tratar de tener una vacuna en tiempo real, un tiempo hermoso que estamos viviendo porque es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos un freno en tiempo real a una pandemia que estamos viviendo. Nunca antes sucedió esto en la historia científica de la humanidad. Este es nuestro tiempo. El 99% de esas investigaciones fueron financiadas por los estados. Y ahí es donde surge con claridad el rol del Estado, con esa fuerza necesaria de dar respuesta a los intereses de las mayorías populares, a los intereses del pueblo y no a los intereses de supuestos capitales que hoy han hecho del capitalismo financiero prácticamente hacernos recordar el capitalismo productivo como si fuese un hecho revolucionario, porque hoy el capitalismo financiero destruye economías, el capitalismo financiero destruye trabajo, excluye multitudes de gente, como lo vemos en el tema de las vacunas que vamos a abordar al final. Entonces, esta es la primera herida teórica del neoliberalismo. La segunda, también teórica y fundamental, como para que avancemos en esto que nos pedía Adriana, de que siempre hay herramientas con las cuales luchar, es que los pueblos del mundo entendieron de que hay que recuperar la solidaridad social activa, solidaria, comunitaria, que nos permita derrotar el individualismo egoísta y meritocrático, que es el que lleva a las sociedades a la diáspora social. Esto que decía José Carlos, de cómo el confucianismo chino, o quizás la experiencia del MERS, como yo le decía hoy a la mañana, que tuvieron hace 8 o 10 años atrás, lo haya llevado a entender
esta situación como hoy están entendiendo el resto de los países del mundo. Pero estas dos situaciones que indudablemente a nosotros nos hacen repensar que el siglo XXI es el siglo del conocimiento, donde incluso los sectores que atacan las políticas sanitarias en la Argentina y en el resto de América Latina y en otros lugares del mundo, sectores habitualmente filonazis, sectores extremistas, marginales, anarquistas, libertarios, que se oponen a las políticas pensando que de esa manera son rupturistas con los estados financiados. Esos sectores en minoría en la Argentina, que son por parte de un partido mayoritario, se expresan de manera tal de que indudablemente hieren la credibilidad social en las políticas sanitarias, y esto incluso ha sido parte de la victoria que hemos obtenido contra los antivacunas y contra aquellas políticas, pero también nos hacen reafirmar algo que el enemigo quiere implantarnos, que somos un país subdesarrollado. Y yo les voy a decir a ustedes por qué no somos un país subdesarrollado. ¿Cuántos países del mundo manejan el ciclo completo del uranio enriquecido y son capaces de exportar centrales nucleares? ¿Cuántos países del mundo tienen radares triple D de última generación? ¿Cuántos países del mundo tienen satélites orbitando, dos en este caso fabricados por nosotros en INVAP, uno en tierra y un vector que estamos probando, que es el Tronador, que ya alcanzó los 50 kilómetros? Tenemos además exportación de turbinas para centrales hidroeléctricas que fabricamos en Mendoza, y tenemos desde Carrillo vacunas y medicamentos que producimos en la Argentina. Hay 15 países en el mundo que tienen todos esos elementos y nos dicen subdesarrollados. Entonces, afirmarnos en lo que somos es parte de la dinámica de lo que estamos discutiendo y que nos deja la pandemia. Porque si la pandemia no nos deja el conocimiento necesario de reafirmar una identidad, como bien se describió en lo que está pasando en otros lugares del mundo, una identidad firme, una identidad americana, mestiza, morena, profunda, esa identidad de Rodolfo Cuyo, de estar situado y no el correr detrás de los objetos materiales como fundamento de la vida, sino poder nosotros mirarnos a nosotros mismos en nuestras capacidades y dar esa lucha por la liberación que solamente se da, como nos decía el general Perón, en dos maneras. Primero, entendiendo que la política es la política internacional, el resto es cabotaje. Y después diciendo no, el modelo argentino para un proyecto nacional, de que la única salida de los estados-nación es la lucha desde los bloques continentales o países continentales. Y que la Argentina es el país de los alimentos, el agua dulce, que ya se cotiza en Chicago, y que Pfizer pidió los glaciares, lo repito acá, justamente como recurso estratégico, y que pidió además algo que decía Perón en ese documento 60 días antes de morir, que son los recursos naturales, fósiles y minerales, y esto nos lleva entonces a decir, como nos dejó escrito, que el imperialismo iba a venir por ellos con nosotros o sin nosotros, y que iba a depender de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Entonces, lo que sucedió este fin de semana de la CELAC es un paso gigantesco en esto que es la lucha también por la salud internacional, porque ya habíamos propuesto en el año 2013 desde el UNASUR, a través del ISAC, aquello que nosotros consideramos que es soberanía sanitaria, que era volver a la producción de materia prima en medicamentos, que lo propusimos desde el Ministerio de Defensa, justamente porque era una herramienta fundamental de preservar esa soberanía, porque hoy 600 millones de latinoamericanos dependen de la materia prima que se compra en la India fundamentalmente o en China. Eso es dependencia, y ahí viene entonces una última reflexión que quiero dejar antes de las preguntas en este panel. Nosotros tenemos hoy una situación política a nivel nacional que tiene mucho que ver con la pandemia, porque los residuos de la pandemia nosotros no vacunamos para conseguir votos. El Frente de Todos es una herramienta
que despliega una política que tiene que ver con la vacunación por nuestro compromiso con la vida y ampliación de derechos. No facturamos vacunación por votos. Sabemos que todos los países del mundo han sufrido las consecuencias políticas de la pandemia. Y nosotros seguramente vamos a poder dar una respuesta acabada desde el punto de vista económico, social, necesaria, porque esto de la guerra pandémica nunca lo pudimos instalar, justamente porque se nos instaló una lucha frontal a las políticas sanitarias y una cadena misilística de medios llamados de comunicación que no son tales, son hegemónicos, son parte del problema, forman parte de estos fondos de inversión a nivel supranacional y que intentan impedir que los movimientos populares consoliden su presencia, porque nosotros tenemos el frente armado más allá de cualquier contradicción y damos la discusión pública en este sentido en función de decirle nunca más al neoliberalismo. Y saben que si le decimos que no al neoliberalismo, vamos a un proceso estratégico mucho más importante, no solamente de la salud, porque no se puede construir soberanía sanitaria, ni educación pública, ni se puede construir economía firme si no nos vamos a un proceso que desde hace 5 décadas ahoga a América Latina en el eje cultural dominante del neoliberalismo, que es la colonización. Combatir la colonización en lo estratégico es descolonizarnos, es ir a un proceso de descolonización cultural, pero también estatal, de un Estado absolutamente consolidado que está destinado a defender los privilegios y evitar que ese Estado esté al servicio de la mayoría popular. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Hemos ubicado cuestiones centrales de la coyuntura que atraviesa la humanidad. Por un lado, queremos estimular, en la medida que contemos con algunos minutos más, las preguntas que nos quieran hacer llegar, los compañeros que estén conectados por YouTube o por la web. Una primera cuestión que yo creo que surge con mucha claridad de la mesa es ¿cuál sería la posición? ¿Cómo debe la Argentina posicionarse en este contexto geopolítico que emerge de la pandemia? Eso es a la mesa, ¿no? Y la otra cuestión es una cuestión planteada fuertemente por un grupo de compañeros que hacen la irrupción de una nueva generación a la lucha sanitaria, pero que viene de muy antiguo. ¿Llega la Argentina a ser soberana produciendo vacunas con este contexto, con esta situación que atravesamos, con estas dificultades que atravesamos? No sé, algunos de los compañeros de la mesa que quiera tomar... Yo empiezo por la última, la de las vacunas, por mi rol en la producción pública de medicamentos. Mañana se presenta en la legislatura bonaerense justamente un proyecto sobre la autarquía del Instituto Juan Perón, que es el Instituto de Biología de La Plata, realmente de producción pública de medicamentos. Si la Argentina hoy todavía no tiene su vacuna autóctona, es por la devastación, arrasamiento que produjo los 4 años del macrismo, no solamente a la investigación, sino también al CONICET, a la ciencia y tecnología, sino también al Instituto Malbrán. La Argentina produce vacunas prácticamente desde los años 50, o sea que estamos en condiciones de manejar virus, incluso en el anlis de pergamino, así que tenemos un despliegue importante en esto, y me parece que la Argentina, gracias a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en la inauguración de la planta de anticuerpos monoclonales de Florencio Varela en el año 2013, puso el puntapié inicial a la biotecnología que hoy estamos produciendo en función de ese rescate incluso del programa Raíces de 1.248 científicos de todo el mundo que volvieron a Argentina y que por suerte en esta etapa hemos vuelto a abrir y que vamos a llenar obviamente las páginas del siglo XXI de avances científicos tecnológicos en el área de la salud. Adriana,
¿podrías hacernos algún comentario sobre el posicionamiento argentino? Y después le damos la palabra a José Carlos, ya le transmitimos una pregunta por escrito. Bueno, la primera, eso de la soberanía en un contexto mundial, en un contexto que se está dando. Hay que tener mucho cuidado en la política exterior que pueda tener el gobierno, porque hay señales de lo que yo decía, la maniobra atenaza, en el sentido de que, olala, Chile quiere adueñarse de una parte de la plataforma continental. Problema con Chile. El puerto en las Malvinas, que le va a permitir una circulación entre Océano Atlántico y Océano Pacífico, que el Pacífico es el que hay que cuidar. La otra cuestión es que vino en abril, vino el jefe del Comando Sur que visitó Uruguay por la cuestión de la pesca ilegal de China que realizan los chinos, etcétera, etcétera, y después vino a la Argentina. ¿Pero a dónde fue? Se fue a Ushuaia, para ver si el puerto ese que se quiere construir es un puerto que podría eventualmente ser utilizado también por ello. O sea que hay una maniobra que de alguna forma trata de crear algunos problemas con gobiernos alrededor y al mismo tiempo poder imponer una presencia, no digo una presencia fija norteamericana, pero una presencia circulante, quizás de barcos de tripulaciones, por el puerto que se quiere construir, porque el puerto de Ushuaia hay que ampliarlo y se construye de nuevo. A eso hay que tener mucha atención a la visita y estas señales de crear dificultades en determinado momento, justamente en periodo electoral, en periodo en que se sabía que podía haber algún problema. Entonces me parece que tenemos que tener muy clara cuál va a ser la política de soberanía de defensa de los intereses de la Argentina. Eso. Bien, tenemos algunos saludos que valoramos altísimamente, que queremos mencionar. De Carolina Faletti, de Juan Luis Cuadrelli, de Mirta Guitar Medina, hola a todas, hola Mirta. De Lilian, que dice bienvenidos a la escuela. Gisela Cabello, Celia Lizola, Claudia, Laura Cuevas, Gloria Loza, Elida Toledo, Julio Beltrán, Carlos Javier Mugueri, Andrea Napolitano, Analía Juaruma, María Cecilia Girán Bosch, dice imprescindibles a ustedes. Bueno, capacitación del CER, Alda Barale, Liliana Crescente, Claudio Cardoso y Virginia Olivera. Vamos a hacer el esfuerzo por cerrar exactamente 15:15, lo cual daría un breve tiempo para que José Carlos conteste la pregunta que le hemos pasado por escrito. Y hay dos puntos más que diría, a ver cómo los vamos pensando, acerca del Pacto Militar Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, y que plantea cuál es la relación con el Brexit y la eliminación de las interferencias europeas, cosa que me parece que le pediríamos a Adriana Rossi, lo mismo que la nueva política de Gran Bretaña fuera de la Unión Europea. Me parece que este punto a lo mejor merece cierta aclaración. Y bueno, esperemos que pueda haber unos minutos para que Jorge nos redondee esta cuestión. No, yo quiero decir una sola cosa. Adriana, que muy bien mencionó la visita del jefe del Comando Sur. Antes vino el jefe de la Cuarta Flota, vino con González, el asesor latinoamericano del presidente Biden, o Biden, yo no sé cómo se pronuncia, además no me interesa demasiado pronunciarlo, pero vino con una impronta muy fuerte desde el punto de vista de soberanía sanitaria.
dijo que la invasión de vacunas rusas y chinas en América Latina ponía en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto tiene que quedarle a todos los que nos están escuchando como una idea fuerza de lo que estamos combatiendo, ya no por soberanía sanitaria, sino como proceso de liberación nacional y descolonización que tenemos que transitar a través, obviamente, del UNASUR y la CELAC. José Carlos. Bien, bueno, la pregunta que me pidieron que responda es: ¿qué está pasando en la pandemia y el nuevo escenario que va a haber para el país y para la región, para la salud que queremos? Muy brevemente, yo pienso que ha habido un cambio importante que hay que insistir. Cuando uno dice el peor país del mundo en administrar la pandemia es Estados Unidos, hay una tentación para hablar de Brasil. Pero Brasil, pese a los desplantes de Bolsonaro, Brasil, a nivel de Estado, a nivel de municipio, se las arregló para tener las políticas de Estado para controlar la pandemia que el gobierno federal de Bolsonaro no tenía. Así que Estados Unidos que no corra ninguna preocupación de que Brasil le quite este cetro al país peor del planeta. Veamos lo que pasó en Chile. El país modelo neoliberal de América Latina explota a mediados de 2019. Para las elecciones, para la constituyente que está reuniéndose ahora, la derecha esperaba tener 33% de los votos para bloquear iniciativas constituyentes, sacó 20%. Es un indicador de cómo Chile en un par de años, que es poco tiempo histórico, ha pedido un gran cambio. En Perú, Castillo ganó y no ganó Fujimori, que es un dato para tener en cuenta. Hay que tener en cuenta la relación cada vez más fuerte entre Argentina y México, donde dentro de su cautela y moderación habitual, López Obrador está pidiendo claramente que Estados Unidos deje de bloquear a Cuba y tome iniciativas con respecto a política internacional que el anterior presidente de México jamás hubiera mantenido. Vemos cómo se debilita el bloque contra Venezuela, que el Grupo de Lima desaparece, con lo cual, en términos de macro geopolítica, ha habido un cambio importante en contra del neoliberalismo que pensamos que iba a ser hegemónico, me temo, lo pensamos que iban a ser por muchos años más, pero están cambiando las cosas rápidas y la pandemia ayuda. Les cuento una cosa: Perú blanqueó 100.000 muertos por COVID que había negado que tuviera, porque Perú tuvo el coraje de decir: estos son los muertos reales, fue más que el doble que los registrados. Yo estoy esperando que Ecuador haga lo mismo, porque el subregistro de Ecuador fue peor que el de Perú, y el subregistro de Brasil, sobre todo en los estados del oeste, ha sido muy marcado. Así que una consigna política es: midamos el número correcto de gente que se nos murió. Nada más. Bien, Adriana, ¿algún comentario sobre esto? Sí, sobre la cuestión de ese pacto entre los tres países, efectivamente, si hubiese quedado en la Unión Europea, no hubiese sido posible que Gran Bretaña firmara eso. Gran Bretaña lo que está haciendo es, a través de una política exterior que se llama Gran Bretaña Global, quiere volver realmente al escenario como gran potencia, como la gran potencia que fue, y por eso se pone al lado de los Estados Unidos y acompaña a los Estados Unidos en los distintos escenarios que, entre paréntesis, poco le corresponden. Es una cuestión de política quizás compensatoria de todos los problemas que ha tenido Gran Bretaña saliendo de la Unión Europea. La Unión Europea, cuando supo de esta decisión, de este AUKUS, se volvió
absolutamente furibundo Macron, como dijo justamente Jorge Rashid, porque habían un acuerdo entre Australia y Francia para que Francia le vendiera los submarinos a Australia. Ese acuerdo hecho a espaldas de Francia volvió la reunión muy, digamos, la situación muy tensa entre Francia y los Estados Unidos, y ahora Biden está tratando de aplacar y de un poco la situación, de mantener un poco calma a Francia, pero la Unión Europea está absolutamente indignada, pero la Unión Europea no tiene más peso. La Unión Europea no le interesa tanto a los Estados Unidos. Los Estados Unidos están centrados hacia Asia. La Unión Europea, bueno, para contener eventualmente a Rusia, pero el rol de la Unión Europea se ha desdibujado por la culpa misma, digamos, la responsabilidad misma de los europeos, que han seguido siempre a los Estados Unidos, le han dicho siempre que sí, los Estados Unidos, en el momento en que no te necesitan más, chao, como todos los grandes poderes, además. Y Europa se encuentra muy desunida, y se lo ha visto en el periodo de la pandemia, en que cada quien ha tomado sus decisiones, no ha tenido solidaridad al comienzo hacia los países que estaban dentro de la Unión Europea, cómo trataron a Italia. Italia, ¿de quién tuvo la gran ayuda? De China y de Cuba. De China y de Cuba al comienzo, porque Europa prácticamente le había cerrado fronteras y todo, no quería saber absolutamente nada, y no llegó en ayuda de Italia. Ahora las cosas están, digamos, como reorganizando, tan es así que hay un pedido, además, de todos los países europeos de tener una política común, por ejemplo, en lo que significa la vacunación y la aceptación de las vacunas. En España se puede entrar si tiene Sinopharm, y si no, y en Italia no, por ejemplo. Eso es. Sí. Con eso ya terminé. Prácticamente, o sea, efectivamente la Unión Europea hubiese impedido ese acuerdo de la sola Gran Bretaña con... Sí, Adriana, ¿sí? Tengo la necesidad de cerrar esto. Se nos cerrado yo. Muchas preguntas. Se nos ha infiltrado acá un señor Jorge Andrés Cohen que dice: excelente mesa. Y alaba a Adriana Rossi, es el amor que surge, por supuesto, muy maravilloso. Excelente jornada, nos dice María Alejandra Cherbo. Un lujo las exposiciones, Carolina. Muy buen tema y explicaciones. Sería interesante que estos temas se instalen en la TV pública para la llegada a mucha más gente. Muy interesante, se ve que le resultó a este grupo de compañeros. Y acá hay un punto final con el cual a lo mejor si puede decir una palabra Rachid, que pregunta sobre patentar las vacunas y terapias avanzadas, y con eso daríamos por finalizado, una palabra final, daríamos por finalizado y decimos, según nuestra directora de cámara, volveremos. Sí, seguiremos, no volveremos, seguiremos, pero las vacunas deben, todos los avances científicos tecnológicos deben ser patentados por el Estado y deben ser producidos en la producción pública de medicamentos o por fasoneo, pero nunca entregar, como hicieron los centros de investigación, a la producción las patentes, porque las patentes son de Reagan Thatcher, no se olviden. Son de la década del 90, son de la LADI, son de la ANMAT en su creación. Gracias, compañeros, creo que ha sido una gran jornada, ha abierto la cabeza y el deseo seguramente de conocer más en estos temas tan sustantivos. Gracias, José Carlos.